¿Sientes que estás viviendo el mismo día todo el año y que no tienes tiempo para nada más que para trabajar? Bueno, acompáñame. En este video vamos a revisar algunas cosas que podrían ayudarte a solucionarlo. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, darte la bienvenida en este tu canal de coaching. Si es la primera vez que te encontraste alguno de estos videos o que estás en este canal, bueno, bienvenido, suscríbete, únete a nuestro grupo. Aquí vas a encontrar muchísima información que está relacionada con el coaching, pero también con la motivación y el desarrollo humano. Y justo es algo que quiero conversar contigo el día de hoy mientras te voy compartiendo algunas ideas que te pueden ayudar a vivir con mindfulness. Así que si por alguna razón en este momento estás viviendo alguna dinámica en donde sientes que estás viviendo el mismo día todos los días, que la rutina no cambia, que es muy pesado para ti, que no puedes más o que incluso no tienes tiempo para nada más que para trabajar, o al menos eso es lo que estás sintiendo actualmente, bueno, probablemente el vivir con mindfulness, el poner atención a las cosas importantes, puede ser algo que te ayude a modificar con el tiempo este sentimiento. Así que acá quiero compartirte 7 diferentes ideas que puedes implementar para analizar cuáles te quedan mejor y cuáles te ayudan a ir modificando esta sensación. Así que, bueno, no están en orden de importancia para que lo tengas presente. Bueno, la primera de ellas está relacionada con el trabajo y esto es que te tomes pequeños o micro descansos. ¿Y por qué te comento esto? En ocasiones tú eres tu peor juez y tú eres la persona que más te exiges a ti mismo. Probablemente no es tu jefe, probablemente no es el ambiente laboral, no es la cultura empresarial, pero tú eres el que te exiges de más. Eres el primero en llegar, eres el último en irte, eres el que todo el tiempo estás al pendiente de los clientes o de las actividades del trabajo. Si, por ejemplo, hay oportunidad de reducir el tiempo de la comida o de reducir el tiempo de descanso, tú lo haces porque tienes muchísimo compromiso y eres una persona muy responsable. Bueno, eso está genial, pero podría estar costando tu tranquilidad y tu paz. Así que en el trabajo, el tomar estos microdescansos es importante. Ahora, un microdescanso puede ser tal cual, de 5 minutos, levantarte, salir, caminar, dar unos pasos, moverte en la oficina y simplemente hacer como una microdesconexión de lo que estás haciendo, de la actividad y de la rutina que tienes en el día. Y eso va a ayudar a que sencillamente te sientas más relajado y esta tranquilidad, por otro lado, te puede ayudar también a prestar mayor atención. Porque mira, cuando estás bajo muchísimo estrés y estás trabajando todo el tiempo sin parar y solamente estás pensando en las cosas del trabajo, las acciones, lo que hay que hacer, las juntas, ir de aquí para allá, eso lo que hace es que te puedes comenzar a distraer muchísimo y a olvidar cosas importantes. Puede ser que de pronto te encuentres en una junta o en una reunión importante y estás olvidando datos que son relevantes, o te sientes muy agobiado o te sientes que traes demasiado estrés y no estás desempeñándote de la forma en la que a ti te gustaría. Y probablemente todo eso está relacionado con que trabajas sin parar y no estás tomando ni siquiera un pequeño descanso para ti, para darte el permiso de relajarte durante el día. Así que acá, mientras tú estás en el trabajo, tú puedes hacer esa implementación del mindfulness y de una pequeña estrategia dándote permiso para disfrutar 5 minutos, para moverte a algún lugar, para ir a traer un café o para beber un poco de agua, para simplemente desconectarte o conversar casualmente con algún otro compañero y después regresar y enfocarte en lo que estabas haciendo. En ocasiones no nos damos estos permisos, así que te lo diría, este es un punto bien importante. La segunda cosa que puedes hacer para vivir con mindfulness y para romper esta rutina o la dinámica
mecánica de estar viviendo el mismo día todo el año, es duerme el tiempo necesario. Y acá en ocasiones no tenemos un horario para dormir y de repente empezamos el día súper temprano, pero también nos desvelamos muchísimo y entonces ya no recuperamos las horas de sueño. Y decimos, bueno, no importa, yo soy una persona que ya estoy acostumbrada a dormir poco. La realidad es que puede ser que tú en tu mente has llegado a la conclusión que estás acostumbrado a dormir poco, pero tu organismo no se está acostumbrando a dormir poco. Acuérdate que el cuerpo en general necesita las horas de sueño para recuperarse. Y aunque tú quisieras acelerar esos procesos, no se puede hacer de esa manera. Es como si tú quisieras que un bebé naciera en 3 meses y decir, bueno, ya hay que apurarlo, ¿no? Que nazca en 3 meses y listo. Bueno, no, en realidad hay un proceso, hay un tiempo. Lo mismo, tu organismo necesita de tiempo para poder recuperarse. Tu cerebro necesita tiempo para recuperarse, para liberar el estrés, para relajarse y para que todo ese desgaste que tuviste en el día lo puedas recuperar de forma satisfactoria. Y eso te lo va a dar solamente tus horas de sueño. Así que echa un ojo y mira cuántas horas estás durmiendo todos los días, en el mes, en los meses o en el año y modifica lo que tengas que hacer. Realiza los ajustes. Puedes ir a dormir más temprano y entonces continuar con tu rutina de las mañanas y seguir en tu rutina laboral, pero recupera tus horas de sueño. La tercera cosa que puedes hacer es que cuando salgas del trabajo o que ya termines tu actividad laboral, cierres completamente la cortina emocional, una cortina de metal mental. ¿Y a qué me refiero con una cortina de metal mental? Bueno, es tal cual como si cerraras tu trabajo y te desconectaras también emocionalmente de todas aquellas actividades y todas aquellas acciones que te generan estrés en el trabajo. ¿Por qué te lo digo? Porque en ocasiones te puedes ir, físicamente ya estás fuera del trabajo, físicamente ya vas en camino a casa y ya dices, ok, bueno, ya terminó el día y entonces ya voy a cenar o voy a hacer otras cosas con la familia y demás, pero sigues emocionalmente conectado con los problemas. Ahora, esto es una cosa hasta cierto punto complicada y sé perfectamente lo que te estoy pidiendo, porque bueno, tal cual, en los procesos de coaching puede durar un tiempo el que podamos llevarlo a cabo, pero no hay peor intento que el que no se hace. Así que si tú lo pones en práctica y tratas de poner ese esfuerzo, verás que te vas a llevar sorpresas y que poco a poco vas a ir desconectándote emocionalmente con esos problemas. Por la sencilla razón de que en el momento en que tú llegas a tu casa o en el momento en que estás haciendo otras actividades o estás con otras personas, es el momento para estar con otras personas y es el momento para estar haciendo otras cosas y no estar conectado mentalmente con esa preocupación del trabajo, porque ni estás en el trabajo ya, pero tampoco estás disfrutando ni estás aprovechando el tiempo que tienes con tu familia o esas actividades de relajación que ahora tienes en tu vida personal. Así que por ello es importante que hagas esa desconexión. La cuarta cosa que puedes hacer para no vivir el mismo día todos los días es que cuando vayas en el trayecto al trabajo o simplemente cuando vayas en el coche a cualquier lugar, presta atención a tu alrededor. Eso es mindfulness al 100%. Presta atención a las personas, a los negocios, al camino por el que vas manejando, a los arbolitos que veas, incluso al clima, ¿no? Si de repente está nublado o es un día soleado, es importante que puedas mirar lo que está pasando a tu alrededor y que no vayas solamente con la mente enfocada en que tienes que llegar al trabajo, tienes que llegar a la oficina o tienes que ir a un determinado lugar o tengo que ir al súper, porque eso lo hace como una cosa mecánica y la realidad es que ahí no estamos viviendo con mindfulness y no estamos aprovechando el día en su totalidad, no estamos absorbiendo ni le estamos permitiendo tal cual al organismo absorber todas las cosas buenas que haya a nuestro alrededor.
Por esa razón es importante estar en la jugada, estar en el día, estar conectado con lo que está pasando. Y eso te lo va a dar, pues, actividades o cosas muy sencillas como esta que te estoy comentando. No te cuesta nada. Simplemente es conectarte, mirar a las personas, mirar al semáforo. Es decir, cualquier cosa que esté sucediendo a tu alrededor es necesario poner atención y disfrutarlo. La quinta cosa que puedes hacer para vivir con mindfulness y no vivir el mismo día todos los días es realizar actividades que te gustan. Y te lo digo porque, a ver, o sea, no nos conocemos todavía o no te conozco para saber si es que has olvidado cuáles son las cosas que te gustan. A ver, dime o déjame en los comentarios de este video. ¿Has olvidado las cosas que te gustan? ¿O de pronto tenías un hobby y ya no lo haces porque simplemente ya puede ser que te dio pereza o puede ser que dices, no, no tengo tiempo para nada, todo es trabajo, en realidad me siento muy agobiado o traigo demasiado estrés y resulta que las pequeñas cosas que antes te encantaban ahora ya ni siquiera te emocionan y ya eres una persona que ya no te emocionas con las pequeñas cosas? Bueno, esta es una invitación, tómalo como una señal tal cual del universo. Yo soy tu señal para decirte, es importante que te sigas emocionando con las pequeñas cosas, con eso que te causaba alegría. ¿Qué es lo que te causa alegría? ¿Lo recuerdas todavía? ¿Qué es lo que te causa una sensación de tranquilidad y de paz? ¿Comer algo en particular o ir a algún lugar o mirar alguna cosa? Es decir, ¿qué cosas te hacen ser único y especial? Así que el hacer actividades diferentes a la rutina, al trabajo, al estar metido todos los días en la misma dinámica, haciendo lo mismo y saber que hay un montón de responsabilidades y cosas que hay que resolver, eso no te está ayudando, porque la realidad es que solo te va a estar agregando estrés, 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 y eso no lo vas a compensar con una vida plena, con una vida feliz y con mindfulness. Por esa razón, acá la invitación para ti es que recuerdes esas pequeñas cosas, que escribas y recuerdes cuáles son esas actividades que te llaman la atención. Y si tienes algún hobby o tenías algún hobby y de repente lo dejaste, lo abandonaste, bueno, es momento de retomarlo. O probablemente no lo vas a retomar, pero puede ser que descubras alguna actividad diferente que te guste y eso te va a hacer una gran diferencia. La sexta actividad que puedes hacer para no vivir el mismo día todos los días y vivir con mindfulness es cultivar tu paz emocional. Y esto está muy relacionado con la motivación. A veces estamos metidos en muchísimas situaciones que nos causan estrés o probablemente nosotros somos los que nos estamos metiendo estrés emocional o mental. Probablemente el problema ni siquiera era tan grande, pero nosotros lo magnificamos y a nosotros nos gusta probablemente crecer las cosas y decir, oh no, es que esto es imposible o esto jamás se va a poder solucionar. Y la realidad es que mira, ahora sigue Flash News. En realidad, el mundo es muy cambiante. La realidad que conocemos hoy puede ser bien diferente a la realidad de mañana. Y eso no tiene nada que ver ni contigo ni conmigo. Tiene que ver con que el mundo evoluciona, las personas evolucionan, tu manera de pensar evoluciona. Y eso es maravilloso porque gracias a que evolucionamos es que nos hemos podido mantener vivos en este planeta como humanidad. Por esa razón, el que tú cultives tu paz emocional viene al caso e importa mucho, porque de lo contrario solamente te vas a dedicar a seguir una rutina, a estar yendo al trabajo, a hacer lo que se espera de ti, a responder lo que otros esperan que respondas, a hacer lo que tienes que hacer y entonces vas a ser una persona responsable, pero tal cual que no está disfrutando su momento de existencia. Así que por esa razón, el practicar la meditación es una buena idea. Si nunca lo has hecho, pues la realidad es que no tienes que conseguir, por ejemplo, la mejor música o no tienes que conseguir las mejores aplicaciones o más sofisticadas, sino simplemente es que tú puedes hacer meditación, por ejemplo, antes de dormir, puedes dedicar 10 minutos, 15 minutos a poner tu mente en blanco, a estar en paz, a estar tranquilo o durante el día. Por ejemplo,
puedes hacer un pequeño receso, como te decía, un micro receso y a lo mejor, si te lo permite tu actividad, puedes salir a la tiendita de la esquina o puedes salir simplemente a la banqueta a mirar o escuchar el ruido de los coches y probablemente poner tu mente en blanco y estar tranquilo y agradecer por todas las cosas que tienes y por el momento que estás disfrutando el día de hoy. Así que eso te va a agregar muchísima paz mental. No se va a conseguir de la noche a la mañana, ni tampoco te digo que tal cual la meditación hace que mágicamente vayamos a convertirnos en una persona diferente de un día a otro, pero sí va ayudando a que poco a poco vayas integrando hábitos o acciones que te ayuden a ser una persona más tranquila y que disfruta con mindfulness la existencia. Y la séptima cosa y última y no menos importante es que, bueno, esto es como más de tipo logístico, pero también te va a ayudar en algún momento y es preparar todas aquellas cosas que necesitas regularmente, prepararlas de forma anticipada. ¿Cómo qué cosas te diría? Bueno, por ejemplo, tu ropa, por ejemplo, los lugares en los que vas a comer todos los días, por ejemplo, la maleta, si es que viajas frecuentemente, o cosas que tienes que hacer para que en el momento este tipo de actividades no te agreguen estrés adicional y no te roben el tiempo que tienes, por ejemplo, con la familia o las horas que tienes, por ejemplo, de descanso o simplemente tus horas de relajación. Así que, por ejemplo, imagínate que vas a ver tu serie favorita o simplemente sales a caminar y de repente dices, ay, no, pero es que no puedo hacerlo porque tengo que hacer la maleta, mañana salgo de viaje. O, no puedo hacerlo porque, ¿sabes qué? Ahora me traje esta actividad del trabajo y tengo que hacer esto. Bueno, todo eso podrían ser obstáculos que se presenten en el camino y que te van a robar esa paz. Y claro que en fin último van a hacer que sientas que estás viviendo esa rutina todos los días y que lo único que importa es el trabajo y que no tienes tiempo ni vida para nada. Bueno, acá eso también importa. Por tal motivo, si hay cosas que tú puedas adelantar y hay cosas que tú me digas, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que sí, yo puedo adelantar la ropa, puedo tener preparadas mis cosas, así cada mañana simplemente voy a tomar lo que necesito y fin. O sea, ya no necesito hacer una cosa adicional ni necesito invertir más tiempo en esa actividad. Y claro que eso va a hacer que te sientas más relajado y que poco a poco vayas modificando esta sensación de estrés. Así que bueno, pues esas son 7 actividades que te pueden ayudar con el tiempo a ir modificando esta sensación, porque acá lo importante es que tú disfrutes al máximo tu vida, que la vivas con alegría y que, claro, pongas en justo balance el trabajo, la actividad profesional, tu propósito, pero al mismo tiempo tu propósito de vida, tus actividades personales y todos aquellos sueños que te agregan valor. Así que bueno, pues espero que la información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.